Era cristiano, pero mató a su suegro imperial, luego a su cuñado imperial, después a su propio hijo biológico y posiblemente a su esposa. Más tarde mató a su propio colega imperial, otro cuñado, junto con su sobrino. Persiguió a minorías cristianas, destruyó templos griegos y prohibió los sacrificios. Pero no tenía problema con que la gente lo elogiara e incluso venerara sus estatuas. Fue el primer político en hacer del domingo un día festivo y en ofrecer beneficios fiscales a las iglesias. Por supuesto, estoy hablando del emperador Constantino, quien se hacía llamar el Conquistador y a quien la historia a veces llama el Grande. Sin duda hizo algo grande, o al menos impresionante, cuando cambió la religión oficial de Roma, del politeísmo al enoteísmo cristiano. Y durante los 13 años de su gobierno en solitario, Constantino prácticamente echó abajo 1000 años de tradición religiosa. Convenció a una sociedad tradicional de que las formas ancestrales y locales de adoración estaban equivocadas. Los cristianos católicos de la época de Constantino alabaron al emperador hasta el cielo, pero muchos cristianos de hoy ven su reinado como la corrupción del cristianismo, cuando el Estado romano y la Iglesia cristiana se convirtieron en parte de un solo sistema, cuando todas las traiciones y envidias propias de la política contaminaron a la Santa Iglesia Católica, que para siempre perdió el derecho de ser llamada santa en toda la extensión de la palabra. Soy el Dr. David Litua y si disfrutan de contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, chequen mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán montones de cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. No todo lo que hizo Constantino fue del todo malo. Tiene el honor de haber prohibido la crucifixión como castigo capital. Su humanidad se percibe también en su decisión de prohibir los combates entre gladiadores. Pero a pesar de estas disposiciones positivas, Constantino hizo cosas que bien pueden considerarse muy por debajo de la moralidad cristiana. Ejecutó a su hijo Crispo, por lo que parece haber sido una acusación falsa, en el año 326. Crispo, en ese momento, había sido nombrado César y fue pieza clave para asegurar el poder supremo de su padre. Eusebio llamó a Crispo un emperador muy querido por Dios, y que en todos los aspectos se parecía a su padre. Constantino pudo haber estado involucrado en la muerte de su esposa Fausta, quien tal vez fue la que presentó la acusación falsa. La muerte de Fausta parece sacada de Game of Thrones. Según se informa, la metieron en un baño o sauna muy caliente, así que literalmente fue cocinada hasta que murió. Sin haber sido provocado, Constantino inició 3 guerras civiles en las que murieron miles y miles de soldados romanos. Persiguió a cristianos no católicos, judíos y seguidores de religiones locales tradicionales. Constantino consideraba a los judíos, entre comillas, asesinos del Señor, y creía que estaba mal que algún judío tuviera poder sobre un cristiano. Por lo tanto, hizo una ley que prohibía a los judíos tener esclavos cristianos. También prohibió a los judíos circuncidar a esclavos no cristianos, así como buscar o aceptar conversos cristianos al judaísmo, y de intentar impedir que otros judíos se convirtieran al cristianismo. Estas leyes representan un cambio marcado en la política romana de tolerancia sostenida hacia el judaísmo. Constantino era cristiano, pero no le molestaba ser venerado. En otras palabras, no suprimió el culto imperial en su nuevo imperio cristiano. Aún consideraba útil que sus súbditos le demostraran lealtad.
todavía existían santuarios y templos imperiales dedicados a Constantino. En el cumpleaños del emperador, se celebraban juegos imperiales y ofrendas en muchas ciudades, pero no sacrificios de sangre. En el norte de África, hubo un sacerdocio dedicado a Constantino. Según Filostorgio, el historiador de la Iglesia, los cristianos en Constantinopla veneraban una estatua de Constantino colocada sobre una columna, con velas encendidas e incienso como ofrenda. También le rezaban a Constantino y hacían súplicas para alejar los males. La estatua representaba a Constantino sosteniendo una lanza y un orbe que simbolizaba el dominio mundial. Posiblemente tenía una corona de rayos como el dios Sol. Como emperador, Constantino era el Pontifex Maximus o sumo sacerdote, encargado de resguardar las tradiciones religiosas romanas. Irónicamente, él mismo acabó con la mayoría de estas antiguas tradiciones. En su lugar, Constantino se posicionó como el protector e intérprete de la nueva religión estatal, el cristianismo. Por eso, consideraba perfectamente apropiado convocar concilios eclesiásticos, asistir personalmente e incluso participar en los debates. Según su propio entendimiento, Constantino era el obispo o supervisor de la ciudadanía. Incluso si esa ciudadanía no era cristiana, Constantino pensaba que era su deber convertirlos al cristianismo. A pesar de su apoyo constante a los cristianos católicos, parece difícil negar que el propio Constantino era cristiano arriano, bautizado por el famoso obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. En su discurso ante la Asamblea de los Santos, Constantino se refirió a Jesús como un segundo Dios, separado numéricamente de su Padre y con su esencia derivada del primer Dios. El énfasis teológico propio de Constantino estaba en el Dios Supremo, a quien consideraba un autócrata, y casi no tiene nada que decir sobre Jesús, el hombre de Nazaret. Incluso cuando Eusebio elogia a Constantino en el último año de su vida, 336, nunca menciona a Cristo ni a Jesús. En Constantinopla, Constantino construyó una iglesia de los 12 apóstoles sobre un sitio donde antes había un altar dedicado a los 12 dioses del helenismo tradicional. En esta iglesia, colocó su propia tumba. Efectivamente, Constantino se hizo a sí mismo el 13º apóstol, equivalente a los fundadores del cristianismo. Incluso hoy en día, algunos cristianos ortodoxos griegos celebran a Constantino como el 13º apóstol o al mismo nivel de los apóstoles. Es un santo canonizado en la Iglesia ortodoxa, aunque curiosamente no en la Iglesia católica romana. Quizá este emperador se consideraba a sí mismo el fundador de una nueva clase de cristianismo. Y de cierta forma lo fue, ya que fundó una especie de cristianismo financiado y respaldado por el Estado para imponer sus doctrinas y derechos sobre la sociedad. Esta forma de cristianismo era completamente novedosa, pero persistiría durante los siguientes 1000 años o más, hasta que el imperio bizantino cayó ante ese otro imperio monoteísta, el islámico. Después de que Constantino muriera en mayo del 330, hubo una expulsión en su corte. Los hijos de Constantino masacraron a cualquier pariente masculino que pudiera representar una amenaza, incluido el padre del futuro emperador Juliano. Por eso, el verano del año 330 fue llamado el verano de sangre. La brutalidad de los hijos de Constantino ha manchado desde entonces la memoria de Constantino y ha llevado a los escépticos a dudar de la sinceridad de su conversión al cristianismo. Pero el propio Constantino fue quien sentó el precedente de esa brutalidad. Era un hombre de guerra y de sangre, así que lógicamente esperó hasta el último momento para recibir el perdón de los pecados a través del bautismo. Quizá se podría decir que la brutalidad es necesaria para un emperador romano. La fe cristiana de Constantino no cambió su moralidad, que era sumamente política y estratégica. Se negó a cooperar con emperadores no cristianos. Mató a un aspirante imperial, a un emperador mayor, al hijo de un emperador mayor y a sus colegas imperiales, para que solo sus propios hijos lo sucedieran. Y para lograr esto, también mató al abuelo de sus propios hijos y posiblemente a su propia madre. Constantino era un autócrata.
Practicaba la tolerancia religiosa cuando era necesario, pero en el fondo estaba convencido de que el emperador debía convertirse a su propia religión. No creía en la libertad de religión ni en general en la libertad de expresión. Modeló su propio gobierno autocrático según lo que él pensaba que era el gobierno autocrático del Ser Supremo. Asesinó brutalmente a sus oponentes políticos. No se les permitió protestar a los que despreciaban sus políticas. Poco ha sobrevivido de los escritores helénicos que se oponían a Constantino. En cambio, nos vemos obligados a reconstruir la historia a partir de obispos y maestros cristianos que alabaron a Constantino, usando el lenguaje más florido y rimbombante. Estos escritores pensaban que sus verdades cristianas quedaban confirmadas por las victorias militares de Constantino. Si Constantino no era un buen cristiano, por lo menos era un buen militar. Indudablemente, Constantino creía que los emperadores que persiguieron a los cristianos habían sido castigados por Dios. Pero el propio Constantino fue su principal verdugo, y los mató para beneficio político propio. Magencio se ahogó luchando contra Constantino. Maximino fue derrotado en batalla y se suicidó. Licinio perdió dos grandes batallas. Y después de que él se rindiera voluntariamente, Constantino juró que le perdonaría la vida, pero unos meses después lo ahorcó. Y no solo mató a Licinio, sino que también asesinó al hijo de Licinio, quien además era hijo de su hermana y por lo tanto su sobrino menor de edad. Matar a supuestos herederos no era una aberración, sino un precedente establecido por Constantino. Sin duda, Constantino consideraba que era una providencia manifiesta poder eliminar a sus enemigos no cristianos en batalla. Probablemente sentía que Dios le sonreía y estaba consciente de luchar bajo un estandarte cristiano. Él integró la Iglesia y el Estado de tal manera que tomó más de 1500 años disolver esos lazos. E incluso hoy, en las democracias modernas, la idea del imperio cristiano sigue siendo idealizada. Aunque dicen creer en el libre pensamiento, algunos cristianos todavía pretenden usar el poder estatal e institucional para respaldar sus políticas basadas en la fe. Pero para establecer verdaderamente una nación cristiana, uno debe estar dispuesto a matar. Y Constantino, sin duda, estaba dispuesto a matar y lo hacía de manera asidua. Su militarización del Dios cristiano se combinó con la idea de que sus propios asesinatos, entre muchos otros pecados, podían ser borrados por el bautismo. Estas son ideas sumamente peligrosas. Juliano el emperador usó el bautismo de Constantino para ridiculizar el propio rito, diciendo, cito, quien sea corrupto, manchado de sangre, abominable y repugnante, que venga sin miedo, porque yo apareceré e inmediatamente lo lavaré con esta agua. Según Juliano, como las manos de Constantino estaban empapadas de la sangre de sus propios parientes, se alegró mucho al escuchar el mensaje de Jesús sobre el perdón gratuito. Se podría decir que el experimento bizantino de la teocracia cristiana fracasó cuando los ejércitos musulmanes tomaron la ciudad imperial de Constantino en el siglo XV, pero esto fue simplemente una teocracia venciendo a otra. La verdad es que, incluso hoy en día, los países democráticos deben luchar implícitamente contra las ideas teocráticas. Jesús podría legítimamente preguntar a Constantino y a los teócratas que lo siguieron, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si vas a perder tu alma?